Hola, hola, soy su hermano y amigo Gustavo y le doy la bienvenida a Cápsulas Teológicas, un sitio donde se presenta una serie de temas, estudios y enseñanzas bíblicas que responden a preguntas teológicas que han sido de controversia en el ambiente cristiano. Le invitamos a que escuche las enseñanzas que aquí se presentan, como también a suscribirse a este canal para poder mantenerle informado de los temas que se agregan en este sitio. Con sacrificio y dolor. La Trinidad y la unicidad de Dios, y espero ser de bendición y ayudarle a aclarar esas dudas de estas corrientes teológicas. Y por supuesto, estas corrientes se definen así. La primera son los unicitarios. Estos son los que sostienen que Dios es solo uno, o sea que son monoteístas. Luego, la segunda corriente, hablemos de los trinitarios. Estos sostienen que Dios son tres dioses diferentes el uno del otro. Y luego, los de la otra Trinidad que dicen que Dios es un solo Dios y que se ha manifestado en tres formas diferentes. Espero que a través de esta cápsula teológica pueda usted encontrar clarificación a estos temas y definir su posición espiritual. Y bueno, si ya observó esta descripción, las tres corrientes tienen un poco de cada una. ¿Confundido o confundida? Bueno, eso es el producto de los pleitos que no edifican y que solo llevan a la confusión y división. Mientras tanto, Dios nos observa. Entonces, ampliando y explicando estos tres conceptos, vamos a comenzar con el primero, los unicitarios, que son otra rama del pentecostalismo. ¿Quién creó a los unicitarios? La enseñanza unicitaria se ha desarrollado desde el tiempo de Ewart, pero en su pensamiento están presentes los elementos básicos como el descubrimiento de una nueva fórmula para el bautismo y una revisión de la doctrina cristiana de la Trinidad para poner más énfasis en Jesús. Y dicen ellos, cuyo nombre abarca todo acerca de Dios. Estos, como lo dije al principio, sostienen que Dios es solo uno, o sea que son monoteístas. Esta corriente doctrinal surgió a mediados del siglo XIX, donde se cuestionó la doctrina de la Trinidad. Los unicitarios sostienen que Dios es uno. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo único Dios. Citan como base de su doctrina Deuteronomio 6, versículo 4, donde dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y a esto agregan que el bautismo se hace en el nombre de Jesús y que es para el perdón de los pecados. Ellos citan Hechos 2:38, donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí estos nos están enseñando que el bautismo debe de hacerse en el nombre de Jesús solo. También que a través de este bautismo se recibe el perdón de los pecados. Y también agregan que el Espíritu Santo y el don de lenguas se recibe después del bautismo.
Y así, su principal doctrina concluye diciendo: Dios es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno, y los tres son uno. Y que el nombre de Dios es Jesús, por lo que su doctrina se enfatiza solamente en Jesús solo, porque Él es Dios. Mire que estos no andan tan lejos de la verdad, pero se revuelven en su propia ensalada y son una rama del pentecostalismo moderno. Veamos y expandamos un poquitito esta ensalada. Vea usted. Afirman que solo existe Jesús. Dicen que el Padre y el Espíritu Santo es Jesús. O sea que el Padre y el Espíritu Santo no existen, que es Jesús solo, ya que dicen que Jesús es el Padre, que también es el Espíritu Santo, y de esta manera niegan la existencia de Jesús como Hijo de Dios, al rechazar al Padre y al Espíritu Santo. Enseñan que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por sí sola no salva al ser humano. Según las doctrinas de esta secta, hay que bautizar en el nombre de Jesús solamente. El bautismo en agua, como ellos lo enseñan, es indispensable para ser salvo. Si aunque haya sido o aunque haya aceptado a Jesús como su Salvador personal, todavía está en pecado si no ha recibido el bautismo. También agregan que en ese bautismo ellos reciben el don de lenguas. Y menciono otra vez que los unicitarios se apoyan en Deuteronomio 6:4 y repito la cita: Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Para ellos Dios es uno. ¿Están equivocados? No. Permítame mencionar que la doctrina de los unicitarios es una doctrina confusa, pero al final creen en un solo Dios y algunos de ellos aceptan a la Trinidad de Dios como las tres manifestaciones distintas del mismo Dios. Y bajo este aspecto no están tan lejos de la verdad trinitaria, que luego les estaré explicando. Ahora quiero hablarle de los trinitarios. Este es un sector de creyentes que dicen que Dios son tres dioses diferentes, o sea que son pluralistas. Estos dicen que Dios es un solo Dios manifestado en tres formas diferentes. Resumiendo, el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Este sector de trinitarios dicen que cuando Dios dijo, entonces dijo Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dicen que allí se encontraban los tres dioses juntos, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos grupos mencionados anteriormente, unicitarios y ahora hablando de trinitarios, se encuentran con el problema que les cuesta reconciliar sus enseñanzas con el resto de la Biblia. Los trinitarios dicen que Dios son tres dioses diferentes, o sea, son pluralistas, y que el Padre es diferente del Hijo y estos también son diferentes al Espíritu Santo. Y agregan que son lo mismo, unidos en un mismo propósito. O sea, repito, tres personas diferentes que son lo mismo, unidos en un propósito igual. De acuerdo con usted, así va caminando la confusión en este tipo de doctrinas. Ahora quiero hablar del tercer grupo, que son los de la Trinidad,
quiero hablar del concepto de doctrina de la Santísima Trinidad. Esta doctrina es correcta y describe así: Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son tres manifestaciones distintas del mismo Dios, es decir, un solo Dios trino. Quiero decir que los otros grupos atacan esta doctrina diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y tienen razón, esta no aparece en la Biblia, pero su doctrina está dentro de la interpretación exegética de la Biblia. Antes de continuar con esta verdad, déjeme presentar un ejemplo acerca de mi persona. Póngame atención. Yo, como persona, soy singular, soy uno. Es decir, soy una sola persona. Y a la misma vez, soy una persona plural. O sea que soy una persona que represento diferentes personalidades. Fíjese bien. Yo soy yo. A la misma vez, soy padre, soy hijo, soy hermano, soy tío, soy abuelo, y agréguele lo que quiera agregarle, pero sigo siendo yo, uno solo. En algunas ocasiones he realizado trabajos y cuando he estado en dificultad hablo conmigo mismo y digo, a ver cómo le hacemos para resolver este problema. Y aunque hablé en plural, hablé conmigo mismo. No me hago dos personas, ni tres ni cuatro. Y es así como nace la disputa doctrinal que nos ha llevado a la ensalada que hoy discutimos. Para poder entender y clarificar esta doctrina, yo le invito a que demos un viaje por la eternidad, o sea, me refiero a la eternidad de Dios. Ahora tú y yo vamos a profundizar en el aspecto eterno. Como dije, vamos a viajar a la eternidad antes de la existencia de la Biblia. O sea que vamos a lo eterno antes de Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dime, ¿qué había antes de este pasaje? Repito el pasaje, Génesis 1:1. En el principio creó Dios, y subrayo la palabra Dios, los cielos y la tierra. Ahora dime, ¿qué había antes de este pasaje? La respuesta es nada. Esta era la etapa de la eternidad, la cual no tiene medida de tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero ahí está Dios, en la eternidad. Sabemos que Dios es espíritu y que Él es el que es. No tiene nombre, algunos le llaman Jehová, que es un nombre adjudicado y hablado escrituralmente. Pero vuelvo a enfatizar que antes de las Escrituras no hay nombre para Dios. Por eso encontramos que Moisés preguntó a Dios cuando él lo mandó a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés le dijo, y cuando pregunten quién es el que me envía, ¿qué les digo? Y Dios le respondió diciendo, así les dirás, yo soy el que soy. Así, y entre paréntesis le invito a escuchar la cápsula teológica llamada ¿Quién es Dios? Acá en mi canal. Y esta te va a ayudar a entender el problema del nombre de Dios. Ahora vamos a lo que es la Santísima
Trinidad explicada. La Santísima Trinidad es el dogma central de las personas que conforman al único Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único, manifestado en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los trinitarios afirman que son tres dioses o tres manifestaciones diferentes del mismo Dios. O sea que al final de todo, vienen a ser monoteístas. Es decir, que hablan de que Dios solo se manifestó en tres formas distintas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los trinitarios afirman que son, repito, manifestaciones diferentes del mismo Dios. O sea, al final, como dije anteriormente también, al final de todo, repito, son doctrinas monoteístas, es decir, un solo Dios manifestado en tres formas diferentes. Espero que hasta este momento usted ya se haya identificado con la doctrina correcta y no se olvide que Dios continúa observando nuestras actitudes como las doctrinas que están en desacuerdo a nuestro alrededor. Y ahora quiero hablar un poquito acerca de el pleito que tenemos con el tema de la Trinidad divina. Para los que rechazan la doctrina de la Trinidad, estos se basan en decir que esta no está enseñada en la Biblia. Es decir, la palabra Trinidad no existe. Y lo mencioné anteriormente, tienen toda la razón. Esta palabra no existe, pero aunque traten de negar la existencia de la Trinidad, todos continúan hablando de ella y agregándola en sus doctrinas. Hay un texto muy importante en las Escrituras que nos describen al Trino Dios o al Dios Trinitario, un Dios manifestado en tres formas diferentes. Y luego voy a extender la explicación de este texto. Veamos, hablemos de el misterio de la piedad. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y observe estas frases: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. De manera que este texto nos describe el misterio trinitario, o sea, lo que es la Santísima Trinidad de Dios. ¿Muy de acuerdo? Es un tema profundo, pero voy a tratar de resumirle esto, como decimos, in a nutshell, o sea, en una pequeña cápsula. En este texto se nos dice que Dios es el Creador, que es único y que fue manifestado en carne, es decir, se hizo carne en Jesús. Luego dice que fue justificado en el Espíritu, cuando en su bautismo el Espíritu Santo en forma de paloma se posesionó sobre él y se escuchó una voz en el cielo que dijo: o sea, Jesús, es mi Hijo amado. Luego dice que también fue visto por los ángeles. Como Dios estuvo con sus ángeles, como hombre, ángeles le servían en la tierra. Luego dice que fue creído en el mundo. Su predicación se ha extendido en todo el mundo y hasta nuestros días. Por eso, luego de que todo el mundo ha creído, o muchos hemos creído en el mundo, después de su predicación, él fue recibido después de la resurrección, quiero aclararlo, arriba en gloria. Y esto nos habla de la ascensión
corporal de Jesús al reino de los cielos. La manifestación trinitaria de Dios obedece al papel de redención o salvación de Dios para los hombres. Ahora te explico de cómo funciona el plan de redención para las almas. Y este es el plan de salvación que todos predicamos independientemente de la ensalada doctrinal que algunos quieren hacer de esto. El Padre como creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego creó al hombre a su imagen y semejanza, perfectos los hizo. Dios hablaba con ellos en el huerto del Edén hasta que desobedecieron y se rompió la comunión entre Dios y el hombre. Es una contaminación que nos alcanzó a todos los seres humanos. Todos los seres humanos, por esa contaminación, caímos de la gracia. Luego Dios crea su plan de redención, o sea, busca el reconcilio con el hombre. Y buscó Dios a una virgen de nombre María, la cual concibió milagrosamente. De esa manera, Dios mismo se creó un cuerpo humano para morar entre los hombres. Su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En este caso, vemos que Jesús era 100% hombre como hijo de María, pero a la vez 100% Dios en su divinidad. Le preguntaron sus discípulos a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y él le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. San Juan 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, en el versículo 31, volvieron a tomar piedras para apedrear al Señor Jesús. Jesús respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Luego tenemos a Jesús el Hijo como Redentor. Dios se hizo hombre en Cristo para vivir como hombre, padecer como hombre y finalmente morir como hombre. Pues con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Jesús pagaría el precio de los pecados y la reconciliación del hombre para consigo mismo. Cuando nació Jesús, Él era el Emmanuel con nosotros. En Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Levíticos 26:11 dice: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En Ezequiel 37:27 nos dice Dios: habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y luego nos vamos a Revelaciones, Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: y aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. El que escuche, que entienda, como dice las Escrituras, el que lee, que entienda. Luego hablemos del Espíritu Santo de Dios como consolador. Durante el ministerio terrenal de Jesús, el Espíritu Santo no había sido dado. ¿Pero por qué? Porque Jesús mismo estaba físicamente presente, y cuando nos referimos al Espíritu Santo debemos tener en cuenta que hablamos del Espíritu de Dios, o sea, de el mismo Dios. Dios tomó un cuerpo humano, creado milagrosamente en el cuerpo de una virgen,
que fue la elegida, María, a quien el ángel le anunció lo siguiente, Lucas 2:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con Jesús, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo de Dios. Jesús, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. María fue favorecida, pues ha hallado gracia delante de Dios, es decir, la elegida para concebir a un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Asimismo, el nombre que le fue otorgado fue Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre Jesús hace referencia profunda al papel salvador que Él tenía para con nosotros. Con todo este entendimiento, podemos ver que Jesús mismo aceptaba que Dios moraba en él. O sea que Jesús, siendo nacido de carne, o sea, humano, tenía consigo el Espíritu de Dios. Por eso Jesús declaraba, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, cumpliendo de esta manera la profecía de Isaías 61 del 1 al 5, donde todo esto se refiere que el Espíritu del Señor está sobre él. Otra vez traigo a comentario. Luego le dijeron a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y en Juan 10:30 tenemos la clarificación que dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos quisieron apedrearle. Jesús les preguntó: ¿por qué queréis apedrearme? ¿O por cuál de las obras de mi Padre me queréis apedrear? Por lo cual ellos respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Luego observemos que Jesús mismo prometió que no nos dejaría solos. Él dijo en Mateo 25:20, luego le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado en la gran comisión, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego que el Señor Jesús diese la gran comisión a sus discípulos de ir y predicar el evangelio, él prometió diciendo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claramente entendemos que el fin del mundo no ha llegado. Entonces, ¿cómo es que Jesús está ahora entre nosotros? Jesús nos prometió que nos iba a enviar otro consolador, el cual no fue dado mientras él estaba presente, porque dicho consolador era el Espíritu Santo, pero ese moraba con Jesús. Así que después que Jesús terminó su ministerio físico y luego de ascender arriba, o sea, al reino de los cielos, él descendió para estar con nosotros en la presencia del Espíritu Santo. O sea, Hechos 2:2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Así la presencia de Jesús sigue con nosotros en el Espíritu Santo. Todas las doctrinas mencionadas en esta cápsula teológica concluyen en lo mismo. Fíjese bien, predican a Cristo, invitan a las personas a rendir su vida a Cristo Jesús. Una vez entregada la vida a Cristo Jesús, todos son llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos adoran a Jesús. La salvación proviene del Señor Jesucristo. Finalmente, la manifestación trinitaria de Dios es Dios como creador, Dios como redentor y Dios como consolador o Espíritu Santo. Y volvemos al viaje de la eternidad. Después de la existencia de esta creación, donde Jesús dice a los redimidos. Jeremías 32:38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Esta fue una profecía que se encuentra y la vemos en Apocalipsis 21:1. Vi entonces el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí desde el trono que salía una potente voz, la cual decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: Escribe, ponga atención, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Jesús es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y con esto puedo decirles con todo mi corazón: amén. Alabada sea la gloria de Dios. Con todo mi corazón deseo que esta cápsula teológica, con todo mi corazón deseo que esta cápsula teológica te pueda servir en el camino de la verdad. Y para los que les gusta la polémica temática o la ensalada que estamos conversando ahora, recuerda que Dios sigue observándote. Soy el hermano Gustavo y te pido que te suscribas a mi canal, y si he sido de bendición, comparte esta enseñanza. Nos escuchamos en la próxima cápsula teológica. Muchas bendiciones. Adiós.